Un saludo cordial. Mi nombre es Wilson Darío Rojas. En la actividad voy a dar explicación a la criptografía asimétrica. Esta es mi identificación y vamos a proceder. Entre la definición de criptografía asimétrica tenemos lo siguiente. La criptografía asimétrica es un sistema de cifrado que también es conocido como cifrado de clave secreta, en donde ambos extremos que se comunican, el emisor y el receptor en este caso, deben conocer la clave para poder acceder a la información que está contenida y durante la transferencia esta clave debe mantenerse oculta. Por eso se llama cifrado de clave secreta. Consiste pues que los dos en el transcurso de la comunicación tienen una clave para cifrar, que es la misma clave de cifrado y tiene las siguientes características. El cifrado simétrico tiene características de clave única, de cifrado y descifrado, como ya he mencionado. La única clave secreta es utilizada en ambas operaciones, en tanto el cifrado como el descifrado, y esta clave debe ser compartida entre las partes para que se comunican de manera segura. También tiene seguridad basada en la secretividad de la clave, depende de la confidencialidad de la clave. Si la clave es vulnerada o comprometida, la seguridad del sistema será afectada. La velocidad y la eficiencia generalmente son más rápidos y eficientes en términos de uso en recursos computacionales en comparación con los algoritmos asimétricos. Esas son las características y se clasifican. El cifrado simétrico se divide en dos características principales: el cifrado de flujo y el cifrado de bloque. Cada uno de estos se caracteriza con los usos específicos. El cifrado de bloques, el que voy a explicar. Utiliza un grupo de información, los cuales aplican los algoritmos sobre un conjunto completo y se tiene en cuenta el tamaño de dicho bloque que se emplea. Algo, al tener, algo que tener en cuenta es que si los bloques están entre 8 y 6 bits, el cifrado es bastante débil, y si fuera lo contrario, los procesos de cifrado también son muy lentos. Normalmente el tamaño de estos bloques son de 64 y 128 bits. El criptosistema corresponde al cifrado de bloques. Debe contar con un esquema de relleno de mensajes que contenga el tamaño necesario de ese bloque. O sea, si el bloque es de 40 bits, pues y el cifrado, los cifradores del bloque están en 128, pues él se va a autorrellenar. El funcionamiento de esto es referente a la combinación de bloques de algoritmos de cifrado o de clave, y nos da como resultado el criptograma, y a su vez se combina con el algoritmo de cifrado y descifrado para volver a obtener el mensaje original o mensaje claro. También tenemos que se clasifican estos de la siguiente forma. Los cifradores de bloques se pueden clasificarse de diferentes formas según los criterios, y hay algunas clasificaciones comunes por estructura interna, que según la estructura interna de operaciones matemáticas que utiliza para cifrar y cifrar los datos, por longitud de clave, según la longitud de clave utilizada para cifrar y descifrar los datos. Hay cifradores de bloques que admiten 128, 192, 256 bits, etcétera. Para el nivel de seguridad, según la resistencia a diferentes tipos de ataques criptoanalíticos, según los cifradores de bloque, son más resistentes a los ataques de fuerza bruta y los criptoanálisis diferencial. La velocidad de la seguridad, según su rendimiento y su seguridad, algunos cifradores pueden ser más rápidos pero menos seguros. Y pues, según su patente o estándares, según como fueron patentados o estandarizados. Tenemos entonces también que los cifradores más usados son los siguientes. Los cifradores de bloque más utilizados son aquellos que combinan seguridad, eficiencia y ampliamente adoptados en las aplicaciones de estándares de seguridad. El AES, que es Advanced Encrypted Standard, ofrece la seguridad sólida en rendimiento eficiente en varias plataformas. El AES es un estándar de seguridad adoptado por el gobierno de Estados Unidos, que utiliza ampliamente una gama de aplicaciones. El DEX, Data Encrypted Standard, aunque ha sido en gran medida reemplazado por el AES debido a su longitud de claves cortas de 54 bits, el DEX ha sido relevante en algunos contextos históricos y educativos. Ahora, en la actualidad existe también el Triple DEX, que es una variante más segura. Tenemos el Blockfish y el Bitfish, conocidos por su simplicidad y velocidad. El Blockfish es especialmente popular en las aplicaciones en el cifrado de archivos de comunicación. El Topfish es una versión más actualizada del Blockfish y considerablemente altamente seguro. Tenemos el RC6, que es un cifrador de bloques, que su finalidad es el proceso de selección de la AES y ofrece una seguridad robusta y alto rendimiento. Tenemos el Chameleons, que se adopta con estándar internacional de claves de cifrado de bloques y ha sido reconocido con la seguridad y eficiencia. A su vez, también vamos a ver la clasificación por cifradores de flujo. Aquí tenemos la siguiente. Los cifradores de flujo se consideran a los bits que representan el mensaje claro y codificado, y se transforma cada uno de ellos dando una conexión de bits en forma de texto cifrado. Tenemos cómo se clasifican estos cifradores de flujo. Se clasifican de la siguiente forma. Los cifradores de flujo pueden clasificarse de diferentes formas según criterios. En la generación de secuencias de clave, la generación de secuencias de clave que se utilizan para cifrar y descifrar datos. Esto incluye generadores de números de pseudo-aleatorios por la longitud de su clave, según la longitud de clave utilizada para generar una secuencia de claves. Una clave más larga que ofrece mayor seguridad, la velocidad y eficiencia. La velocidad y la eficiencia en términos de consumo de recursos computacionales y de ancho de banda también. Y por el nivel de seguridad según su resistencia a diferentes tipos de ataques criptoanalíticos, por su aplicación específica, diseñados para aplicaciones específicas como comunicaciones de alta velocidad y sistemas embebidos y dispositivos de baja potencia.
También tenemos los cifradores más utilizados por flujo. Los ejemplos de cifradores por flujo incluyen el RC4, que se utiliza para protocolos de seguridad como el SSL o el web, que demostraba la vulnerabilidades significativas, el SALSA o el CHA-20, diseñados para proporcionar alta seguridad y eficiencia, ampliamente utilizados en aplicaciones de datos como el TLS o el SSL o el SSH o las VPM. También el Column Respect basado en codificadores de Golem, una técnica de compresión de datos como el RIFID de comunicaciones de dispositivos IoT o de inteligencia de objetos, el fin de las cosas. A ver, también tenemos los modos de cifradores por bloque, que dependen de estos y los modos también son diferentes. Tenemos el modo SB, el modo CBC, el modo OFB, el modo CFB y el modo TRC. El modo ESB dice que para este tipo de codificadores de este plano se descompone el bloque de longitud n, en el caso de se cumpla una longitud requerida que se le añade al suplemento justamente para que sea dividido por n. Cada uno de los cifradores forma independiente inmediatamente del resto de bloques, por consiguiente el texto puede considerarse una secuencia de bloques, de modo que las debilidades como la susceptibilidad de ataques estadísticos ya se debe reconocer algunos patrones de texto completos o de texto cifrado. Algunos bloques de texto cifrado, de bloques de cifrado de algunos de misma clave suelen ser sustituidos por los atacantes. Entonces viene la información, tiene sus bloquecitos, sigue el otro bloquecito y así van formando la encriptación de esos bloques por una cantidad de bits determinada. Entonces tenemos ese y el modo CBC. El modo CBC dice que este modo radica un sistema de retroalimentación incorporado diferente al ESB basado en la funcionalidad de utilidad de un OR, XOR y un bloque que se cifra anteriormente y el anterior que se codificó. Funciona haciendo dos mensajes iguales teniendo como resultado el mismo criptograma. Por medio de un vector de iniciación es innecesario que sea secreto y debe ser un texto claro y diferente. Descifrar una sola parte no es posible y no hay orden de bloques. Si no hay orden de bloques, no será correcto el descifrado y se hace una forma secuencial que no es posible paralizarse. Entonces, aquí va el mensaje, viene un XOR con la clave aquí la encripta, vuelve al otro y la encripta y así va haciendo para que el bloque sea cifrado o descifrado en su caso. Aquí tenemos el OFB, que se utiliza en bloques de pseudo-aleatorios y se crea por medio de un vector de iniciación usando un texto claro con una operación OR, XOR generando un cifrado dependiendo de los vectores mencionados o la llave o la transmisión no propagada por los errores en bits y que no, no es paralizable porque depende de los bloques anteriores. Aquí hay la forma de cómo se muestra esta codificación o este modo de cifrado. También tenemos el modo OF, el CFB, que dice que se utiliza para cifrar cadenas donde existían bloques de tamaño menor definido. Es un bloque flexible que se adapta a cualquier canal de comunicación, hace parte de la labor disponible de registro de planteamiento que tiene una longitud de bloque del algoritmo mediante un vector inicial de relleno. Primero, el mensaje claro mediante una operación XOR y combina un carácter del mismo algoritmo simétrico, teniendo en cuenta que obteniendo los símbolos conocido como criptograma. Se emplea a la izquierda el registro del número de veces de acuerdo a la cantidad de caracteres transmitidos y otra vez se rellena a la derecha los símbolos obtenidos del criptograma. Esta forma es como opera la criptografía de criptoanálisis en modo CFB. Tenemos pues, por último el TRC. El TRC es un vector inicial que se usa como un contador formando un contador de bloque y no se incrementa en función del bloque cifrado. Este nonsense se elabora entre el emisor y el receptor como la información conocida. Esto para evitar los mensajes idénticos y resultan dos bloques de cifrado iguales. La aplicación de la función XOR, el cifrado de bloque y los mensajes claros por medio del nonsense. Para descifrar se colocan los bloques de cifrado y el cifrado recibirá entre las operaciones XOR. Son paralizables el bloque de cifrado y el de descifrado. Aquí está la forma de codificación y es cómo funciona el modo de cifrado por bloques CRT. Las desventajas que tiene este sistema de criptografía simétrica son las siguientes. Aquí es detalladamente las principales desventajas de cifrado simétrico. La distribución de claves, una desventaja grande. La necesidad de clave secreta compartida para cada uno de los del par de comunicación implica que la clave debe ser distribuida de manera segura, aparte de la autorizada, antes de establecer una comunicación segura. Eso es lo que pasa, que tienen que las claves ser compartidas y que tienen que ser por medios completamente seguros y que tengan unas políticas claras para ejercer una buena gestión de claves y que esta clave no sea transmitida a un lugar donde no se conserve totalmente secreta. La escalabilidad, el número de claves necesarias crece exponencialmente con el número de usuarios del sistema. El almacenamiento y la renovación para mantener y renovar el número de claves se vuelve una tarea compleja y procede a errores. También proporciona la autenticación por sí misma. El cifrado simétrico solo asegura la confidencialidad del mensaje, pero no proporciona
verificación e integridad por el mismo, la necesidad del método adicional para verificar la entidad de remitente. Como ya veremos en el otro video, aquí no hay garantía de que el que hace el que emite sea el propietario o tenga la autenticidad del documento, entonces ahí falta la autentización del mismo. Los cifrados de flujo también son emisores como receptores deben estar sincronizados para que el descifrado funcione correctamente. Puede ocurrir que no haya pérdida de datos, errores de transmisión, lo que ocurrirá resulta ser incapaz de descifrar correctamente el mensaje. También tenemos por último las aplicaciones de estos cifrados. Las aplicaciones principales es la seguridad de las comunicaciones, el cifrado de mensajes instantáneos aplicado para mensajerías de WhatsApp, Signal y utilizado para el cifrado simétrico después del intercambio de claves asimétricas. Pero aquí tenemos para la comunicación entre usuarios de correos seguros, protocolos de EMI, el PSP. Se utiliza el cifrado simétrico para proteger el contenido del correo tras el intercambio inicial de claves. También tenemos el cifrado encriptado, sistemas de archivos encriptados. La encriptación de archivos de las características de sistemas operativos de Windows permite descifrar archivos y carpetas individuales utilizando cifrado simétrico, utilizando cifrado de volumen, software de Vera Encrypted y permite crear volúmenes de cifrado los que pueden almacenar datos de manera segura. Protección de datos, también tiene protección de móvil, de dispositivos móviles, cifrado de dispositivos, sistemas operativos de móviles y iOS o Android utilizan cifrado simétrico para proteger datos almacenando en los dispositivos móviles, garantizando que la información sea segura en caso de pérdida o robo del dispositivo. Sistemas de autenticación, protocolos como el Cerberus utiliza cifrado simétrico que utilizan una clave segura de servicios dentro de la red. En el Cerberus utilizan claves simétricas para describir tickets y autenticación de asegurar identificaciones de los usuarios. Protección de datos en la nube, los servidores de datos almacenados en la nube de servicios de almacenamiento en la nube como AWS, S3, Cloud Storage, el Microsoft Azure, el Store Guide, que ofrece el cifrado simétrico para proteger datos almacenados y asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información. Dispositivos de Internet de las cosas, la seguridad de dispositivos de Internet de las cosas, dispositivos de Internet de las cosas y cámaras de seguridad, termostatos inteligentes. Los dispositivos de médicos utilizan cifrado simétrico para proteger los datos transmitidos, para recibir y garantizar la integridad y la confidencialidad de la información. Los cifrados de datos y transmisiones financieras y pagos electrónicos de sistemas de pagos de tarjetas de crédito utilizan cifrado simétrico para proteger los datos de transmisiones durante el tratamiento de pagos electrónicos. Cajeros automáticos que utilizan cifrado simétrico para asegurar las comunicaciones entre los cajeros automáticos de los bancos y proteger los datos sensibles como el PIN y los detalles de las cuentas. También tenemos, ya he explicado las características, las diferentes clasificaciones, los cifradores de bloque, cifradores por flujo, los modos de cifradores por bloques, las aplicaciones las desventajas. Va a mostrar pues, los diferentes ataques sufridos a este sistema de criptografía simétrica. Los ataques que más frecuentes hay son ataques ataques de fuerza bruta que consisten en probar posibles combinaciones de claves hasta encontrar la correcta. El criptoanálisis de texto conocido, que esos atacantes tienen acceso a un conjunto de textos planos correspondientes a textos cifrados, entonces van aplicándolo. También al texto de plano escogido, también los atacantes pueden elegir textos planos específicos y obtener correspondientes textos cifrados. También al análisis diferencial, que consiste en analizar diferentes textos cifrados durante las diferentes y pequeñas diferencias pequeñas en textos planos. El ataque a canal lateral aprovechan la información obtenida en entornos físicos y ejecutan algoritmos cifrados como tiempo de ejecución, consumo de energía y emisores electromagnéticos. También ataques de colisión que buscan producir una mínima salida cifrada de diferentes entradas de texto plano. Entre los ataques que más reales que se hayan visto, en 1998, Electric Fortune Foundation construyó una máquina llamada DexCrab, que podía realizar ataques de fuerza bruta sobre DEX. En 2001 descubrieron varias vulneraciones en web, incluyendo la reutilización de vectores de iniciación a la habilidad de un algoritmo de RC4. En 2002, Serger Uday describió el ataque de Pinin Oracle, que explota la forma que se asemeja a errores de relleno. Descubre el descifrado durante ataques, incluyendo ataques BIGS de Browser Exploitation Again, del SSL y TSL. También en 2017, investigadores descubrieron el ataque de CRAP, explotando una vulnerabilidad de protocolo HashSnake de 4 vías utilizado en WPA2. Esos son los ataques y una de las principales alteraciones que ha tenido estos cifrados. Como conclusión, tenemos que el cifrado simétrico es una técnica fundamental de seguridad de información. Utiliza una amplia variedad de aplicaciones que protegen los datos en reposo y en el tránsito del uso de velocidades y eficiencias. Es ideal para muchas implementaciones de seguridad, aunque su dependencia y gestión segura de clave requiere consideraciones cuidadosas de sistemas grandes y distribuidos.
También, aunque el cifrado simétrico es rápido y eficiente, las ventajas relacionadas con la distribución y las gestión de claves, escalabilidad y riesgos comprometen a que el compromiso de la clave, falta de autenticación y problemas de sincronización en cifradores de flujo presentan desafíos significativos. Aunque los algoritmos de cifrado son robustos y eficientes, la seguridad depende de la resistencia contra los ataques, la elección de claves suficientemente largas y el uso de algoritmos cifrados modernos como la AES, la implementación de buenas prácticas de seguridad puede mitigar la mayoría de riesgos. En cuál esta es las principales características. Esta es la bibliografía que utilicé en este sistema o en esta infografía y esta presentación. Y esto es todo lo referente a el cifrado de criptografía simétrica. Les agradezco mucho por observar este video. Hasta la próxima. Muy amables.